¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Mañana convulsionada, en efecto, como decía hace un momento Augusto. Nosotros que pensábamos que estábamos ya en una coyuntura electoral, pues no. Seguimos en la misma coyuntura en la que estábamos antes de que se vencieran los plazos para inscribirse los partidos y todo lo demás. Una coyuntura política, pero de connotaciones penales. Y habida cuenta de eso, precisamente, vamos a entrevistar sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo esta mañana al abogado penalista, el señor Carlos Caro, que nos acompaña con frecuencia aquí en Canal E. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Gracias por atendernos. Bien, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, evidentemente tenemos que conversar sobre estas detenciones preliminares. Se ha ordenado la detención preliminar de 10 personas, todas relacionadas con lo que podríamos llamar el caso Richard Swing, estas contrataciones indebidas hechas desde el Ministerio de Cultura, y entendemos que hay 2 de las 10 personas que todavía no están ubicadas, pero un primer elemento que llama la atención es que se sabe que la orden judicial es del 29 de septiembre, 3 días atrás. ¿Es normal que se tome todo este tiempo una orden judicial para una operación que debería tener, digamos, elementos de sorpresa como esta? ¿Es normal que se demore 3 días en ejecutarse? En principio no es normal, porque estamos hablando de una situación absolutamente urgente. Sí. Y una vez que el juez la notifica a la fiscalía debe de ejecutar la orden con inmediatez, con rapidez. Entonces, si la orden es del 29 y hoy día es 2 de octubre, son valiosas 48 horas que han tenido los imputados para poder desaparecer pruebas, ocultar documentos. O desaparecer ellos mismos también. Desaparecer, exactamente. Sí, desaparecer. Y esto es responsabilidad de la Fiscalía, entendemos entonces, esta demora. En efecto, si la Fiscalía es la que ha demorado en la ejecución, ella es la que tiene el poder de hacerlo, tendrá de ser el caso que explicar por qué o cuál es la razón especial de la demora, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta de que cuando el Poder Judicial, sobre todo en estos casos de detenciones, pone una fecha, es una fecha certera y se cuela como tal en el sistema. Y digamos, en la medida en que elementos de la policía intervienen en la operación, es de suponer que las autoridades del Ministerio del Interior, el ministro del Interior mismo, están enterados de lo que está en camino desde el principio, es decir, desde el 29. Acá hay varias posibilidades. Muchas veces los fiscales, por suspicacia, lo que hacen es simplemente pedir a la policía un día antes que tengan un contingente listo sin informarles de la orden. Sí. Entonces, prácticamente van en la madrugada y le dicen, ahora sí vamos a intervenir tales casas, tales lugares y vamos a ejecutar tal cosa. Eso es lo que suelen hacer los fiscales para prevenir la fuga de información. Sí. Sin embargo, en otros casos, podría suceder que la Fiscalía adelante la orden al jefe de la DIVIAC, la División de Delitos de Alta Complejidad, para que tenga el contingente listo, informándole incluso los detalles de, ¿no? Ya eso depende, en verdad, de la estrategia que tenga la Fiscalía. Ya, pero si, digamos, la Fiscalía anuncia que va a hacer una operación de estas dimensiones, las posibilidades no son muchas, ¿no? Es decir, van a detener a alguien, van a detener a varias personas. ¿Qué caso será? A ver, adivina, adivinador, no es tan difícil el asunto. Está probablemente notificado esa circunstancia, y si la combinamos con el hecho de que entre la orden judicial y la operación misma transcurren 48 horas, digamos, el cuadro es inquietante, ¿no? Claro, incluso con visita de por medio del ministro del Interior a Palacio de Gobierno el día de ayer, ¿no? Ajá, bueno, tuvo una reunión con el presidente, la posibilidad de que hayan hablado sobre esto está abierta, digamos, ¿no? Claro, digamos, pues se presta para ya múltiples interpretaciones que se puedan dar ya incluso en el plano político. Bien, entonces, se detiene a estas personas, la orden es hasta por 7 días, no tiene que cumplirse necesariamente los 7 días. Si la Fiscalía considera que ya cumplió el objetivo, podrían salir antes. No es lo que suele ocurrir, sin embargo. No es lo que suele ocurrir, se van a cumplir seguramente los 7 días. La única forma de que la Fiscalía amplíe el plazo es pasando a considerar el caso como de organización criminal, cosa que hasta ahora no ha hecho, pese a que ha elaborado una pirámide que va desde el presidente hasta los ejecutores. Claro.
no ha señalado que haya organización criminal. Por el momento esta es una pirámide trunca en realidad, ¿no? Sí, es una pirámide trunca, y ahora que hay detenidos, se espera de que varios se acojan al beneficio de la colaboración eficaz. Esa es la estrategia de la Fiscalía, apretar un poco a los imputados para que varios de ellos se acojan a la colaboración. Evidentemente los que se acogen no les piden prisión preventiva, y los que finalmente se mantienen, digamos, en silencio, no responden a la expectativa de la Fiscalía, les pueden pedir una detención preventiva al final de los 7 días. Una prisión preventiva. Una prisión preventiva. Ahorita tenemos una preliminar, cuyo plazo es 7 días, y luego la preventiva ya con audiencia pública, pues de por medio y exposición pública. Y a veces ocurre que no hay solución de continuidad entre una cosa y la otra, es decir, se pide inmediatamente la prisión preventiva y no llega a la persona a salir de su encierro. Pasa de una condición legal a otra, pero encerrado sigue igual. En efecto, es lo que suele pasar en estos casos. Hablábamos entonces de las detenciones preliminares y las prisiones preventivas. Decía usted que la detención la detención preliminar puede tener muchas veces más que el propósito de obtener, digamos, información en los allanamientos que por lo demás ya se habían producido, el hecho de aislar a estas personas y a través de algún mecanismo psicológico lograr que se avengan a la colaboración eficaz. Sí, en efecto. Esta es una estrategia que aplica la Fiscalía especialmente desde el inicio del caso Lavajato, ¿no? Esta Fiscalía, digamos, no es que ocurra así en todas partes del mundo, sino que eso viene sucediendo, digamos, de un tiempo a esta parte, sobre todo con el caso Lavajato. En efecto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de Fuerza Popular, donde se detuvo a cerca de 20 personas, varios se acogieron a la colaboración, otros fueron a prisión preventiva, ¿no? Evidentemente los que se acogieron salieron libres. Es una estrategia de la Fiscalía muy polémica, aceptada por algunos, aplaudida por unos, por otros, evidentemente, como yo, puesta bajo cuestión, porque la detención preliminar no es un método de investigación. Debe usarse de manera excepcional para casos en los cuales hay un peligro efectivo de fuga o de desaparición de pruebas. Ahora, decíamos que esto es una pirámide trunca, porque si hubiera la presunción de organización criminal, evidentemente la cúspide de la pirámide no puede ser detenida ni tocada por este momento. Puede ser, sí, investigada, según algunos constitucionalistas. De hecho, la bancada del Frente Amplio ha puesto en las redes un pedido para que el Congreso se aboque a investigar al presidente Vizcarra, porque es de eso de lo que estamos hablando. Es decir, todos estos elementos están alrededor del presidente Vizcarra, y la presunción es que nada de esto podría haber ocurrido sin, digamos, el motor inmóvil que tendría que ser él. ¿Hasta dónde puede llegar esta investigación y lo que surja, digamos, de estos eventuales testimonios en lo que concierne a la presidencia de la República? Hasta antes del 28 de julio, quiero decir. Claro, en este tiempo, según la interpretación que ha seguido la Fiscalía hasta el día de hoy en diferentes casos de expresidentes, el presidente es intocable durante su mandato, durante su gestión. Sin embargo, la fiscal Zoraida Ábalos, en una entrevista hace algunos días, deslizó la idea de hacer una interpretación distinta y cambiar la tradición. Y allí donde la Constitución dice no podrá ser acusado, entender que puede ser investigado, mas no acusado. Con lo cual ella dijo, voy a evaluar si puedo pasar a la condición de investigado al presidente, aunque no lo pueda acusar hasta, evidentemente, después del 28 de julio. Si la Fiscalía siguiera esta nueva interpretación, una nueva tradición jurídica, entonces el presidente podría ser pasado a la condición de investigado, podría ser citado, pero evidentemente no podría ser retenido, no podría tener ningún mandato en contra que afecte su libertad. Sí. Finalmente, ¿ustedes de los que piensan que sí puede ser investigado, que la lectura de lo que dice la Constitución, la interpretación es, se lo puede investigar pero no detener? Desde mi punto de vista, el hecho puede ser investigado el hecho, pero si yo lo paso a él en calidad de investigado, tengo que activar todo su derecho de defensa, probar, etcétera, y eso sería algo que tendría poco sentido si al final él es el presidente y no lo puedo tocar, no le puedo pedir un impedimento de salida o una detención.
Claro, es un sentido técnico de la palabra investigar, porque la investigación se produce de cualquier forma. Bien, muchas gracias al abogado penalista, el doctor Carlos Caro, por esta entrevista esta mañana.